son más estables y tienen un patrón que uno puede seguir, como en el caso del mercurio, que desde 2014 vemos que lentamente va reduciendo sus concentraciones, o de forma contraria el plomo, que tiene niveles en ascenso. Bien, ¿y qué nos permite concluir todos estos estudios que se hacen, estas determinaciones, este seguimiento en el tiempo? Bueno, por un lado, como les decía, conocer en particular estamos trabajando sobre 127 analitos en este momento, y nos permite conocer cómo es su comportamiento en el tiempo y cuáles son sus concentraciones en los peces. Uno de esa manera puede establecer cómo se van acumulando y esos niveles van incrementándose o reduciéndose en el tiempo. Podemos ver para algunos que, como los PCBs, los órganos clorados, los plaguicidas organoclorados, hay un descenso, igual que para el mercurio. Otros que están en un aumento leve, y eso nos permite generar distintos escenarios de cómo puede estar afectando la salud de los peces. En términos generales, quizá lo que hemos visto en todos estos años es que si uno toma como referencia lo que son los límites permitidos por organismos internacionales, bueno, que en general los peces del río Uruguay lo exceden en muy poca frecuencia, o sea, casi nosotros muestreamos alrededor o analizamos alrededor de 100 muestras por año, y por ahí hay 2 muestras que lo exceden, 4 muestras. Eso indica que tomando como referencia esa normativa, los peces del río Uruguay están en un estado de salud relativamente bueno. Bueno, le damos paso entonces a Jorge. Bueno, buenas tardes, perdón por la demora. No sé si me escuchan bien atrás o preferible que uso el micrófono. Bueno, mi nombre es Jorge Eliota, yo trabajo para el Ministerio de Agricultura, Ganadería, la Secretaría ahora de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, y estoy trabajando como asesor de la CARU desde hace un tiempito. Y estoy trabajando fundamentalmente en este programa de relevamiento de las pesquerías artesanales. Es un programa que se viene llevando a cabo, como dijo Rosana al principio, desde hace muchos años, con diferentes modalidades. En cierta época se hacían campañas a ambos lados del río simultáneamente, y a raíz de la pandemia y hasta ahora siguió, estamos haciendo campañas separadas de cada margen, porque era imposible cruzar los puentes durante la pandemia.
Muy bien, esto es una imagen simplemente de fondo de una embarcación en el río Uruguay, pero por encima de la represa, Montaceros. Nada más como fondo para contarles cuál es el objetivo general de este subprograma de las pesquerías, la parte de pesquerías, que es evaluar la estructura de las pesquerías que operan en el tramo compartido del río entre Argentina y Uruguay. Estamos hablando siempre dentro de la parte que se circunscribe la carga, ¿no? Porque, como dijo Rosana, el río es mucho mayor en extensión. Y la idea es disponer de información biológica y pesquera, que no es exactamente lo mismo, después lo vamos viendo. Con el fin, en definitiva, de orientar medidas de gestión para tratar de mantener el estado de las poblaciones de los peces y del bienestar de los pescadores, en definitiva. Eso como grandes objetivos. En términos más específicos, bueno, conocer un poco la estructura, es decir, cuántos pescadores hay, cuántas embarcaciones hay, cómo son, cuánto tiempo trabajan los pescadores. Todas estas cosas se van obteniendo a partir de entrevistas con distintos pescadores en las distintas localidades que se recorren durante las campañas. Aspectos relacionados con las artes de pesca, que son muy importantes también, y con el esfuerzo que realizan los pescadores que entrevistamos con esas artes de pesca. Otro de los objetivos es tratar de estimar, esto no es muy fácil muchas veces, el volumen extraído del río a partir de la información, tanto de lo que se hace en entrevistas en el río, como con los distintos espacios de acopio de pescado en los distintos tramos del río, y también con la información que los países brindan, como por ejemplo los datos totales de extracción o de exportación en algunas especies como el sábalo, que se exporta la mayoría, digamos, del pescado. Y después, en lo que es más biológico, de las especies que se están capturando en cada momento, en cada época del año, tratar de obtener información acerca de las características de esos pescados ya, ¿sí? Las tallas para saber si se está pescando ejemplares grandes, medianos o chicos, tener una idea de cómo van a ser en los años siguientes esa pesquería, ver el estado en el que están, desde el punto de vista también reproductivo, si están maduros o no. Toda esa información se va levantando en los distintos momentos de las campañas a lo largo del año. Bueno, eso está vinculado con el chat que hemos dicho antes. Entonces, más o menos una descripción de qué hacemos cuando salimos a hacer esas campañas, ¿no? Hacemos una recorrida, después vamos a ver las distintas localidades que se recorren, tanto de la margen argentina como de la margen uruguaya. A veces salimos con embarcaciones de prefectura, como ven acá, porque ellos son los que tienen el acceso en el río y conocen a los pescadores en cada zona. A veces salimos en ciertas ocasiones con embarcaciones de otras personas o con embarcaciones propias, pero últimamente no. Y se recorren los campamentos, a veces cuando se encuentran pescadores, y ahí se van efectuando entrevistas, se completan planillas que después les voy a mostrar, para obtener esa información que teníamos como objetivos. A veces eso se va directamente a los campamentos, como les digo, a veces no, a veces se va directamente a los centros de acopio, porque se puede obtener información de otro tipo y se reúne el pescado, entonces es más fácil de medir esas variables biológicas, de medir, pesar, ver los sexos, en fin, de los ejemplares de pescado, o en cooperativas o distintos lugares. En cada localidad, como ustedes saben, hay una naturaleza diferente, hay unas características diferentes de la pesca y de los actores. Entonces, nosotros, aunque estamos midiendo pescado, fundamentalmente trabajamos con la gente, con los pescadores. Bueno, hacemos esto de registrar las características de las embarcaciones, de las artes de pescas y de lo que los pescadores desembarcan.
y se miden y se pesan, se hace el registro de lo que nosotros llamamos las variables biológicas. Esto es la última campaña, estuvimos viendo ya un ingreso fuerte de pejerrey en la zona sur, por ejemplo en Gualeguaychú en este momento. Todo el trabajo se hace completando planillas, después esas planillas son completadas por nosotros cuando vamos a trabajar, pero en el último año hicimos un trabajo adicional que ya se había hecho hace años atrás, pero que nos parecía muy importante poder volver a hacer, que es constituir una red de información permanente. Porque el problema de las campañas que tenemos es que las campañas están muy separadas en el tiempo y como ustedes saben, el pescado cambia día a día. Entonces hay un montón de circunstancias o de variables o de procesos que se nos escapan entre medio de una campaña a la siguiente. Entonces una manera de resolver o de paliar ese problema fue convocar a ciertos pescadores en ciertas localidades para que ellos mismos lleven un control, digamos, generen también una serie de planillas con lo que ellos mismos o sus vecinos o parientes, porque muchas veces son familias de pescadores, lo que ellos sacan todo el tiempo. Entonces tenemos información completa, digamos, día a día o semana a semana, de cómo va cambiando la composición de las capturas, la abundancia, la cantidad de kilos que pueden sacar, y con esa información, junto con la de las campañas, esperamos, porque esto es nuevo, esperamos poder mejorar el tipo de información o lo fino de la información que estamos obteniendo. Estos son archivos simplemente como para que ustedes vean el tipo de información que se levanta, dónde están los lugares de muestreo, quién hace las campañas, en qué fecha, este tema de las especies, cuál es la especie, cuáles son las longitudes, cuáles son los pesos, los sexos, si es posible saber las cohortes en algunos casos, es decir, en qué año nacieron esos peces, porque esa información es valiosa para saber sobre cuáles grupos de peces se están efectuando las capturas, y eso nos permite tener una idea futuro aproximada de cómo va a ser en el futuro, si hay mucho, si hay poco de uno u otro grupo de peces. Y con eso se generan estadísticas que van a ir a informes, que son los que se presentan en Encargo y que quedan disponibles en los sitios web, en el sitio web de la Encargo, para consulta de todos. Esa información tiene que ver con la composición de las capturas, tiene que ver con las tallas, es decir, si son grandes o chicos, estos que están acá abajo son las longitudes, es decir, de más pequeños a más grandes, y esta es la frecuencia. Entonces, bueno, acá se ve que la talla más frecuente, en este caso puntual, era de 42 centímetros, desde el hocico hasta el inicio de la cola. Eso es un buen tamaño, como ustedes saben. Esta rayita vertical roja es la talla mínima que propone la Cargo en su reglamentación. En este caso, los peces estaban muy bien desde el punto de vista del tamaño. Otro tipo de información, bueno, la relación entre el peso y la talla, para saber si los peces están bien, están flacos, están gordos. Esto tuvo importancia, por ejemplo, durante la bajante, porque hubo una dificultad de los peces para conseguir lugares adecuados para vivir, y nosotros detectamos en estas campañas y en otras que hacemos en el Paraná también, que los peces estaban en una mala condición, estaban flacos, estaban alargados, tenían poca grasa. Eso parece estar revertido aquí. Bueno, voy a pasar muy rapidito, son las especies que no se las voy a explicar a ustedes, son las que todos conocemos. Algunas son más frecuentes, otras menos. Ahora, bueno, pejerrey en invierno está. Estas son las localidades relevadas, el margen de Argentina, desde Monte Caseros hasta Villa Paranacito, en varias localidades diferentes, y aquí en Uruguay, desde Bella Unión hasta Nueva Palmira, con una diferencia entre distintos sectores. Esas diferencias están dadas por el río, fundamentalmente el río impone esas diferencias. Entonces, en el embalse Salto Grande, por ejemplo, el tipo de pesca es más bien artesanal comercial y de subsistencia. Las embarcaciones son de madera, son de metal, ahí hay algunos ejemplos.
Las propulsiones son motores medianos a chicos y las artes de pesca son redes y palangres, aunque esas artes son usadas diferentemente a lo largo del año. En el tramo medio es bastante parecido la situación, las embarcaciones en general son un poquito mayores, pero son bastante parecidas. Y en el tramo bajo, las embarcaciones crecen en tamaño, cambian más a madera y a fibra, las propulsiones son de motores de mayor tamaño, el río se hace más ancho, es más difícil salir al río cuando hay viento, es necesario tener más potencia, más propulsión. Y las artes de pesca en general se mantienen siempre las agalleras y los palangres, bueno, o espineles. Y algunas fotitos. Bueno, algunas fotos sobre los sistemas de acopio que son más típicos del lado uruguayo que del lado argentino. Del lado argentino es menos acopio local, digamos. La comercialización, que como ustedes saben es a veces a público en general o público directo al público, a veces se acopia y se vende en pescaderías de la zona, a veces se acopia y se vende a frigoríficos y esos frigoríficos después van a exportar. Eso es variable con respecto a las distintas especies. Muy bien, entonces como resultados generales, bueno, la pesquería es multiespecífica, esto es conocido, todas las especies que vimos antes se pescan en uno u otro momento del año y muchas se pescan simultáneamente, aún con las mismas artes de pesca. La boga es muy buscada, en esta zona particularmente, en el verano es más abundante, saben, al sur el sábalo es más dominante en las capturas, aunque hay dentro del río, y en invierno el pejerrey se hace importante, sobre todo en el sector bajo y medio, y los bagres, el patí, el amarillo, el moncholo, que salen más con anzuelos, digamos, cuando las redes no funcionan tan bien, o no tienen tanto éxito. En términos generales, las capturas siempre son más crecientes hacia el sur. Acá es muy difícil que un pescador saque cientos de kilos por día, pero en Villa Parnasito, en Gualeguaychú, en la Concordia, un día, bueno, en el verano, un pescador puede sacar a veces más de 1000 kilos de pescado. Entonces, hay una diferencia que está dada por la naturaleza también del río. Ya lo vimos, esto también, y voy terminando. Esto es el último año, lo que estamos viendo es que la cantidad de pescadores y de embarcaciones se mantiene como bastante menor a la de los años anteriores. No sé si ustedes eso lo perciben, si a raíz de la pandemia, a raíz de la bajante, hubo gente que dejó de pescar circunstancialmente y lentamente empieza, no sabemos, pero los números nos dieron menores a las estadísticas de años anteriores. Unos 400 pescadores en total. Hay más embarcaciones hoy en día de la margen uruguaya que de la margen argentina. Y esto es lo que les digo. Y nada más. Muchas gracias. No sé si Carlos. Tenemos a nuestra coordinadora. Bueno, me presento, soy Carlos Fuentes, soy jefe del programa de aguas continentales del Instituto Nacional de Investigación. Hola. Carlos Fuentes, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Soy asesor de cargo ya hace unos cuantos años, lamentablemente demasiado ya. Bueno, en realidad muchas cosas se han dicho, por lo tanto voy muy rápido para priorizar preguntas. Más que nada quiero ir comentando brevemente algunas cosas acerca del marco general. Creo que antes teníamos todo esto comienza
con el tratado que mandata a las partes, como ya se dijo anteriormente, atender al tema de la conservación de los recursos, ¿no? De los recursos biológicos. Esto finalmente, después, unos años después, en el Estatuto del Río Uruguay, en el capítulo 9, se definen, digamos, lo que serían los lineamientos generales que serían los que marcarían toda la cuestión relacionada con la conservación. ¿No? Básicamente, lo que menciona es atender el tema de la regulación de la pesca, atender a la determinación de los volúmenes, distribuir esos volúmenes por partes iguales y intercambiar la información entre las partes. Bueno, el estatuto también, en su contenido, define a lo que es la CAR, la CREA, y determina las funciones generales del organismo. Esto ya más o menos se mencionó anteriormente, pero básicamente lo que hace la CAR es, en el marco de un programa general de investigación, llega a dictar las normas y las reglamentaciones en general. En estas, entonces, se define todo lo que tiene que ver con el qué, el cómo, el cuánto y básicamente las áreas. Bueno, decía, el paso siguiente, digamos, para llegar a todas las reglamentaciones que nosotros tenemos que abordar, está vinculada con el digesto, que es como la norma general que tiene el organismo para poder llegar a determinar las resoluciones. Básicamente, para pasar, llegamos a con unos años posteriores a la gran resolución que marca el manejo de las normas que regulan la pesca. Básicamente, en el que nosotros definimos básicamente las tallas, como pueden verse aquí, definimos qué especies son las que se pueden pescar, hay unas que no se pueden pescar, como ustedes saben. Definimos cuándo, porque por ejemplo algunas especies en determinado momento no se pueden pescar y hay que apelar a vedas parciales. Y se definen también cómo, o sea, con qué artes. Y hay artes admitidas para cada uno de los tipos de pesca, como se puede observar acá. Y hay, obviamente, artes que están prohibidos. El dónde es otra de los puntos que deben atender también las resoluciones, y esto es previo a la resolución 5912. La CAR definió zonas vinculadas a la pesca deportiva en la zona inferior debajo de la represa Salto Grande y al área de concentraciones de surubí en la zona de Puerto Llegó. Finalmente, en el cuándo se llega a lo que nosotros denominamos veda por bajante, que ante determinadas circunstancias, como contaba Jorge, cuando existen datos y existen información que nos permite suponer que las poblaciones